Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente estoy por aquí con ustedes mediante este medio virtual y vamos a empezar a trabajar otro tema el día de hoy. Sin embargo, es la continuación de las biomoléculas orgánicas. Estamos hablando de las proteínas. Muy bien, entonces prestamos atención y empezamos. Continuamos con las proteínas, alumnos. Vamos a definir compuestos cuaternarios. ¿Por qué decimos que las proteínas son compuestos cuaternarios? Nos está indicando ahí porque presenta 4 elementos químicos, no como es el caso, podemos observar acá, del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora, profesora, ¿pero hay 2 elementos más? Sí, efectivamente hay 2 más. No por eso deja de llamarse cuaternario. No podríamos decir quinario, hexario. No, simplemente que los básicos son estos de acá: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahora, en ocasiones las proteínas requieren ¿de quién? Requieren del fósforo y del azufre para la síntesis, ¿sí? En ocasiones, no siempre. Ahora, se encuentra también formado por aminoácidos. Sí, efectivamente, ¿no? Las proteínas se van a formar gracias a los aminoácidos. Dicho de otra manera, los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Ahora, las proteínas están unidos por enlace peptídico. Sí, efectivamente. Se juntan mediante enlaces peptídicos. O sea, ¿de qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. Pero estos aminoácidos necesitan juntarse para sintetizar proteínas. Entonces, ¿a quién lo tiene por enlace? Al enlace peptídico. Cabe mencionar que cuando estudiamos a los lípidos, por ejemplo, también presentan enlaces. ¿Cómo se llama su enlace? Así es el enlace éster. Y cuando hemos estudiado a los glúcidos, también presentan un tipo de enlace que se llama enlace glucosídico. Ahora, siguiente tenemos, poseen elevado peso molecular. Sí, efectivamente, ¿no? Y gracias a ese peso molecular es que las proteínas pueden formar diferentes estructuras. Ya como es el caso y podemos observar aquí al costado, por ejemplo, la estructura en el caso de las aves, por ejemplo, las alas, ¿no? De repente el pico, ¿ya? Entonces, en el caso de los seres humanos, por ejemplo, el cabello, ¿no? Y por acá tenemos a los cuernos de algunos animales. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Bien, son varias, ¿verdad? Tenemos, primero, función energética. ¿En qué consiste la función energética? Observa acá. Las proteínas nos proporciona 4,3 kilocalorías por gramo. Por cada gramo que nosotros consumimos, ¿sí? Nos proporciona 4,3 kilocalorías. ¿Menos que los lípidos, profesora? Sí, menos. Ya, entonces, para eso, ¿no? Es función energética, o sea, nos proporciona energía. Podemos ver acá a un jugador de fútbol que está con energía gracias a las proteínas también. Luego tenemos función contráctil. Aquí nos habla de la actina y la miosina. ¿Qué cosa es la actina y la miosina? Son componentes de los músculos. ¿Por qué función contráctil? Porque se contraen. Sí, efectivamente se contraen. Imagínate que has consumido en tu alimento el día de hoy carne, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué estás consumiendo en esa carne? Actina y miosina. Y la actina y la miosina son componentes de ¿quién? Son componentes de los músculos. Siguiente tenemos como función estructural. Así es. Dentro de ella mencionamos al colágeno y queratina. Sí, efectivamente, el colágeno y la queratina son otro tipo de proteínas. Si podemos observar en este dibujo, es una crema, ¿verdad? Y esta crema es un reestructurante capilar, ya que presenta colágeno y presenta queratina. Así es. Entonces, el colágeno y la queratina puede estar presente en el cabello, puede estar presente en las uñas. Entonces, es necesario y cumplen un tipo de función estructural. Siguiente tenemos la función de defensa. Aquí generan anticuerpos. Así es, los anticuerpos también son proteínas. Por ejemplo, observa acá. Acá tenemos una bacteria, ¿sí? Una bacteria con antígeno. Y acá tenemos unos anticuerpos unidos a los antígenos. O sea, prácticamente los atrapó.
¿no? Estas bacterias están atrapadas, ¿de acuerdo? ¿Mediante qué? Mediante unos anticuerpos. Y por último tenemos acá a un macrófago, o sea, aquel que simplemente pues lo va a desaparecer, ¿no? Luego tenemos la función biocatalizadora, o perdón, antes de eso, la función hormonal, ¿sí? Cuando hablamos de hormonas, en el caso, por ejemplo, de la insulina. Si hablamos de insulina, generalmente de repente te viene a la mente lo que es la diabetes o una persona diabética. Sí, efectivamente, la insulina es una hormona, ¿ya? Y esta hormona se segrega dentro del organismo ¿para qué? Para regular la cantidad de glucosa que tenemos. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los diabéticos? Lamentablemente, de repente su páncreas, que es el que fabrica la insulina, no funciona de manera correcta. Entonces ya ellos se tienen que aplicar este tipo de hormona de manera artificial, ¿no? De manera externa, ¿ya? Muy bien. Siguiente tenemos la función transportadora. En el caso de la función transportadora, hablamos por ejemplo de la hemoglobina. Observa acá, en este dibujito, ¿sí? Entonces, ¿por qué función transportadora? Porque la hemoglobina también es una proteína. Y esta proteína se encarga de transportar, ¿qué cosa? Transporta el oxígeno, así es, ¿no? Lleva el oxígeno en la sangre. Luego tenemos a la ovoalbúmina. ¿Qué cosa es la ovoalbúmina en este dibujito? Vemos acá. Porque las proteínas también cumplen función almacenadora. Así es, cumplen función de reserva. Entonces, un ejemplo básico tenemos acá en el caso del huevo, ¿no? Que almacena ovoalbúmina. Proseguimos con los aminoácidos. Hemos hablado anteriormente que los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Así es. Ahora, estos aminoácidos, ¿qué son? ¿Cómo están conformados? Son compuestos nitrogenados, ¿sí? Formado por un grupo amino, como podemos observar acá. Este es el grupo amino y un grupo carboxilo, ¿de acuerdo? También presenta un radical R. En matemática, tu radical, digamos así, es X. Bueno, en biología es R. Y el hidrógeno. Ahora, clasificados por su cadena lateral, vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, a los hidrofóbicos. ¿Quiénes son los hidrofóbicos? Ese término ya lo hemos hablado. Dentro de ella encontramos, escucha bien, la glicina, la alanina, la valina y la leucina. ¿Qué cosas son ellos, mis? Son los aminoácidos hidrofóbicos. Luego tenemos a los aminoácidos hidroxilados. Dentro de ella encontramos a la serina y a la treonina. También tenemos aminoácidos polares. ¿A quién tenemos en los polares? A la lisina y al ácido aspartico. Luego tenemos a los aminoácidos azufrados. ¿Quiénes están presentes ahí? La cisteína y la metionina. Luego tenemos a los aminoácidos aromáticos. Tenemos ahí a la fenilalanina, ¿no? Y tenemos al triptófano. Y también a la tirosina. Luego tenemos a los aminoácidos. ¿Quién está presente acá? La prolina, con P, ¿de acuerdo? Prolina. Muy bien. Ahora, en la parte superior derecha tenemos la estructura de un aminoácidos. Así es. Observa acá. Un aminoácido, decíamos, está conformado por un grupo carboxilo, ¿sí? El COOH, ese es el grupo carboxilo. Ahora, obviamente tenemos al carbono en la parte media, ¿sí? También está formado por un grupo amino, que es el NH2, grupo amino. Ahora, decíamos que presenta un radical, ¿verdad? Un grupo radical. Y presenta a un hidrógeno. Listo. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos es el producto de la unión de dos aminoácidos mediante enlace peptídico. Su nombre lo está indicando. ¿Cómo se unen estos dos aminoácidos? Mediante enlaces
peptídicos. ¿Cómo es que ocurre esa unión para formar un enlace peptídico? Mira por este lado. Tenemos un aminoácido 1 y otro aminoácido al costado. Ahora, si bien es cierto, acá este aminoácido se une mediante su grupo carboxilo y al otro lado tenemos al grupo amino, pero específicamente aquí tenemos a los dos hidrógenos, se une con el oxígeno del otro aminoácido. ¿Qué da por resultado acá? Se libera una molécula de agua. Al liberarse una molécula de agua, se juntan ambos aminoácidos y se está formando ¿qué cosa? Se está formando el enlace peptídico, o sea, se forman los péptidos. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Para empezar, por su forma. Por su forma se clasifican en fibrosas y globulares. Luego tenemos por su grupo prostético. Tenemos proteínas simples y proteínas conjugadas. Y luego tenemos por su estructura, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bien, vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. Continuamos por su forma. Encontramos a las fibrosas. Las fibrosas son alargadas, son resistentes e insolubles en agua. Por ejemplo, la queratina y el colágeno. Ya hemos hablado dónde se encuentra presente la queratina y el colágeno, ¿verdad? Aquí tenemos debajo la imagen de la piel. Sí, efectivamente, pues la queratina se encuentra en la parte epidérmica de la piel, ¿no? Es por eso que nos protege. Ahora, si en alguna ocasión, por ejemplo, te dañaste la piel o de pronto te rascaste tanto, ¿qué estás generando? Estás generando de que te lesiones la piel, en este caso rompas, ¿no?, esa capa dérmica que es la queratina, ¿ya? Es por eso que te arde definitivamente. Muy bien. Luego tenemos a las globulares. En el caso de las globulares, presentan torsiones y plegamientos muy desordenados, es acá, ¿ya? Solubles en agua. Por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, por ejemplo, tenemos a la albúmina, ¿no?, que se encuentra en el huevo, y también tenemos a las enzimas, ¿de acuerdo? Por su grupo prostético encontramos a las proteínas simples y proteínas conjugadas. Bien, vamos a explicar las simples. En el caso de las simples, al ser hidrolizadas, producen solo aminoácidos simples. Efectivamente es así, o sea, no se juntan con otros más, son aminoácidos simples. Por ejemplo, tenemos ahí la albúmina, ¿no?, la elastina, el colágeno o las histonas. En la imagen de la parte inferior se muestra una histona. Este es una proteína simple según su grupo prostético. En el caso de las conjugadas, al ser hidrolizadas, cuando decimos hidrolizadas significa que van a ser destrozadas, por decirlo de esta manera, pero esto ocurre precisamente en el agua. Entonces, al ser hidrolizadas producen aminoácidos y sustancias no proteicas. Por ejemplo, las glucoproteínas. ¿Por qué se llaman glucoproteínas? Porque están unidas proteínas más glucosa. ¿Por qué decimos lipoproteínas? Porque se unen las proteínas más los lípidos. ¿Y por qué decimos cromoproteínas? Porque se unen las proteínas más unos pigmentos, por eso se denomina cromo. Bien, en la parte inferior, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina lo representamos de esta manera. Ahora, visto, digamos, molecularmente, es de esta forma, ¿de acuerdo? Es una proteína conjugada. ¿Por qué? Toda la parte celeste te está representando a la globina. Ahora, esta globina se une con un hemo, con un grupo prostético hemo. Por lo tanto, es una proteína conjugada. No que ambos me van a dar el resultado. Si yo digo globina y hemo, es una hemoglobina por resultado, ¿de acuerdo? Cuya función va a ser trasladar el oxígeno en todo el torrente sanguíneo y llevado hacia las células.
Finalizamos por su estructura. Por su estructura se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Bien, vamos a iniciar con las primarias. Observa acá. Las primarias están conformadas por una secuencia de aminoácidos. Cada una de estas bolitas que observamos acá de colores representa a un aminoácido. Entonces es una secuencia, ¿no? O está formado de una secuencia de aminoácidos. Siguiente tenemos a las secundarias. Así es, esa secuencia de aminoácidos que teníamos en las primarias, ¿qué sucede con ellas? Adopta una forma helicoidal. Así es, de estructura primaria adopta una forma helicoidal, ya denominándose en este caso como secundarias. Luego tenemos a las terciarias. Ahora, las terciarias contienen parte de esta estructura secundaria, ¿verdad? Contienen parte de la forma helicoidal. Observa acá, esa forma helicoidal que le hemos visto en las secundarias se encuentran en las terciarias, ¿ya? Entonces, sin embargo, ¿no? Si nos damos cuenta, adoptan un aspecto, digamos, globular. Miren acá, este aspecto globular. Pasamos a las cuaternarias. Las cuaternarias van a estar formadas por 2 o más polipéptidos. ¿Ya? Ese es el caso de las cuaternarias. Bien, a continuación se muestra un cuadro. Este cuadro lo tienes en la página 249 de tu libro. Y solo queda por trabajar en casita, ¿de acuerdo? Ahora, este tema de aminoácidos, si bien es cierto, lo acabamos de hablar, lo acabamos de mencionar, que son las unidades básicas de las proteínas. Recuerda también, chicos, que de los cerca de 250 aminoácidos que existen, hay 20 aminoácidos que se consideran importantes y esenciales, ¿ya? Para el correcto funcionamiento del organismo. Ahora se van a subdividir, recuerda, el año pasado hemos trabajado esto, en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Pues lo que necesito es que me averigües cuáles son esos aminoácidos esenciales y su simbología. Acá te estoy dando ya los aminoácidos y solo tienes que averiguar el símbolo de cada uno de los no esenciales. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. No olviden de ver la siguiente diapositiva. Hay algunas indicaciones. Indicaciones. Número 1. Transcribe o imprime las diapositivas y pega en tu cuaderno. Número 2. Las páginas del libro trabajadas deben ser copiadas y desarrollar las páginas indicadas. Número 3. Se adjunta la práctica calificada sobre el tema. Resolver y reenviarlo a mi cuenta de Cubicol por mensajería de texto. Caso contrario, también pueden tomarle foto y enviármelo de esta manera. Muy bien, chicos, me despido. En esta oportunidad estuvo con ustedes la profesora Dina Espinosa.